Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Qué gusto saludarles en esta hermosa mañana. Dios nos permite reunirnos nuevamente para juntos hacer un pequeño resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana con el título Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Nuestro texto base lo encontrábamos en Efesios capítulo 2, versos 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, y derribó el muro divisorio. Menuda promesa nos mantuvo durante toda esta semana. ¿Cuál es el contexto específico en el que Pablo escribe Efesios capítulo 2, los versos 11 al 22 que hemos leído esta semana? Cuando describe los efectos arrolladores de la cruz en las relaciones humanas. Pablo se refiere a las relaciones entre los creyentes judíos y los gentiles, que juntos ahora son miembros de la iglesia. Expresa una preocupación obvia de que entiendan y vivan su condición compartida y reconciliada como miembros de la Iglesia de Dios. Sin embargo, en el contexto general de la carta, Pablo demuestra un positivo, amplio y de largo alcance. Su tema es el gran plan final de Dios para unir todas las cosas en Cristo, y su alcance incluye a toda la familia de los cielos y de la tierra. Es importante señalar que la unidad de los miembros dentro de la Iglesia, que es el tema específico que Pablo aborda en Efesios, capítulo 2, en sí misma tiene un propósito mucho más amplio, y Pablo lo revela en Efesios capítulo 3, verso 10. Ahí dice que para que la multiforme sabiduría de Dios, al crear la Iglesia con judíos y gentiles, sea ahora notificada por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los cielos. Es decir, al materializar la unidad que Cristo obtuvo en la cruz, los creyentes deben manifestar que el plan último de Dios para unir todas las cosas en Cristo está en marcha. Al reconciliar sus relaciones, resaltan el plan de Dios para un universo unificado en Cristo. Por lo tanto, es apropiado buscar y estudiar en Efesios capítulo 2, versos 11 al 22, en el contexto general de Efesios, los principios básicos relacionados con un tema trascendental en la actualidad: las relaciones entre grupos de personas o razas. Con esto en mente, mis queridos amigos, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos en esta semana. Como hemos hablado, los judíos despreciaban a los gentiles, porque ellos les llamaban incircuncisos, y en cambio los gentiles despreciaban a los judíos llamándoles circuncisión. Pero la diferencia
entre ambos pueblos era mucho más profunda que una simple señal externa. Antes de conocer a Jesús, los gentiles desconocían el verdadero camino de la salvación. No pertenecían a un pueblo escogido, al pueblo escogido por Dios. No tenían parte en el pacto hecho con Israel. Es decir, no tenían ninguna esperanza, porque no tenían a Dios. Pero aquí la pregunta es ¿cómo ayudar a los que se encuentran hoy en la misma condición que los gentiles en antaño? Efesios capítulo 2, versos 13 al 14 nos da la respuesta. Para tener esperanza hay que aceptar a Jesús. Y judíos y gentiles han encontrado el punto de unión y de fraternidad, Jesús. Los que estaban lejos, dice la palabra de Dios, es decir, los gentiles, ahora estamos cerca. Ahora somos redimidos, igual que los judíos. Judíos y gentiles dejan sus hostilidades al pie de la cruz. La cruz elimina las enemistades generando paz. Jesús los reconcilia creando un solo pueblo. Ahora son hermanos y hermanas. Antes no podían ni siquiera pasar por la misma calle, porque los judíos, si les era preciso pasar por ciertos sitios donde ellos consideraban que había gente gentil, podían pasar horas, días caminando solamente para no toparse con ese tipo de personas. Todo esto se ha acabado. Ya no hay diferencia. La reconciliación se experimenta cuando los miembros de iglesia dejan de lado cualquier diferencia. Esto pasaba entre estos dos pueblos. Nosotros ahora lo pasamos en la iglesia también, cuando muchas de las veces hacemos acepción de personas. Pero hoy el Señor nos ha dicho que debemos reconciliarnos con todos los miembros de la iglesia como hermanos y hermanas amados, acercándonos a Jesús, ya que Él es el único que puede generar el milagro de la reconciliación. Efesios capítulo 2, versos 15 al 16 nos habló de un muro. Y para conseguir la unión de judíos y gentiles, Jesús, en la cruz, derribó esa pared inmediata de separación. Para conseguirlo, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, con sus ordenanzas. Ahora bien, ¿abolió los 10 mandamientos? No, mis queridos amigos. Si hubiese sido así, ¿por qué Pablo animó entonces a la iglesia a seguir guardándolos? Por otra parte, ¿quién discutiría por no estar de acuerdo en no matar o en no hurtar? Pablo incluso habla del 5º, del 7º, del 8º, del 10º mandamiento en los ejemplos que pudimos dar en esta semana. Efesios capítulo 6, versos 2 al 3. Efesios capítulo 5, verso 3, Efesios capítulo 4, verso 28, Efesios capítulo 4, verso 25 o capítulo 5, verso 5. La ley que generaba conflictos entre judíos y gentiles era la ley ceremonial, de la que los judíos habían hecho un medio de salvación, porque por cada ley que había, ellos habían inventado 10,000 leyes para guardar esa ley. Como te digo, en esta ley, a estas leyes, habían añadido sus propios preceptos para cumplirla. Hechos capítulo 15, verso 5 o Colosenses capítulo 2, versos 20 al 22 nos hablan sobre ella. Pero ahora viene el mensaje de paz. Y Pablo ve en los Efesios el cumplimiento de Isaías capítulo 52, verso 7 o 57, verso 19. Por tanto, a gentiles que estaban lejos, como a judíos que estaban cerca, Cristo les había anunciado a través de los apóstoles el Evangelio de la paz. Jesús nos dio su paz. Él mismo es nuestra paz. Y donde quiera que se predique el Evangelio, se predica la paz. Hechos capítulo 10, verso 36. Pero, ¿qué nos produce esa paz? Nos produce el hecho de sabernos perdonados, redimidos, reconciliados con Dios. Sabemos que somos pecadores y que ninguno tenemos absolutamente nada dentro de sí como para poder decir que podríamos alcanzar la salvación. Esta ley nos hace ver a nosotros la verdadera condición que tenemos. Seamos del pueblo que seamos, y que del pueblo que seamos, solamente Dios puede redimirnos. Solamente la cruz puede ayudarnos a llegar al Padre. Y en eso
Estamos todos al mismo nivel. El Señor nos dice que el templo del Señor ahora se ha abierto para todos y cada uno de aquellos que quieran creer en Él. En la cruz, Jesús ha derribado toda separación entre los creyentes. Ahora podemos trabajar unidos, formando un solo edificio que está compacto, un edificio espiritual que constituye un templo santo. Jesucristo es la piedra angular sobre la que el templo se sostiene. Él es la base de todos nosotros. La Biblia, la palabra de Dios, enseña que los apóstoles y los profetas son el fundamento. El Espíritu Santo coordina cada parte y nos hace crecer a cada uno de nosotros. Es decir, en forma activa, el edificio por el que se sostiene con una piedra angular que es Cristo, va creciendo, va subiendo hacia arriba, va añadiendo. Es decir, todo lo que tú conoces de Cristo, cuando te llenas de aquella piedra angular, vas desbordando a aquellas personas que vendrán a ser parte de ese edificio. Con este símil, Pablo concluye su exposición sobre los dos pueblos. Antes habían muros, ahora hay armonía. Así que todos debemos trabajar juntos creciendo en el Espíritu de Dios. Debemos dejar de lado toda aquella cosa que produzca enemistad, que produzca separación en el pueblo de Dios. Y sabemos que por lo general el ser humano no tiende a hacer eso. Necesitamos justamente el Espíritu del Señor para que Él nos convenza de juicio de verdad. La semana pasada, en nuestro estudio veíamos que el ser humano tiende a la autodestrucción, tiende a rebelarse ante Dios. Por eso es que necesitamos al Espíritu del Señor, porque Él es quien nos convence de juicio de verdad. Nos ayuda a saber que nuestro puesto, nuestro sitio es a los pies de Dios, porque solamente teniendo a Dios en el corazón, el ser humano puede llegar a ver cumplidos los propósitos de Dios en su vida. Sin Dios, queridos amigos, sin la base de nuestra vida, sin la vid, nosotros los pámpanos, no podemos hacer absolutamente nada. Así que espero que el mensaje de esta semana haya calado hondo en cada uno de nosotros, en aquellos que aún no conocían de Dios y hoy, a través de este estudio, a través de este audio, pueden conocerlo. Y nosotros, que ya lo hemos conocido, no digamos o no pensemos que porque una vez lo conocimos ya está todo solucionado. No, mi querido amigo, mientras estemos en esta tierra, el enemigo hará lo posible y lo imposible para que tú te alejes de Dios. Así que nuestro trabajo es decidir estar a los pies de Dios todos los días. El resto de cosas, como dice la Biblia, la palabra del Señor, Él las pondrá como añadidura. Pero tenemos que buscarlo y para buscarlo, tú tienes que decidir estar a los pies de Él. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, que Dios guarde tu corazón, guarde tu vida en el hueco de sus manos. Y yo me despido hasta la siguiente lección. Nos encontramos el domingo. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.